Muchos de ellos llegaron a la frontera luego de vivir incontables episodios en el Darién, en Centroamérica, en México. Y cuando llegaron a la frontera fueron detenidos, desaparecidos y metidos en cárceles. Y el caso de la niña Maykelis, de 2 años, hija de padre y madre venezolana, es uno de miles de casos de niños y niñas, hijos de latinoamericanos y caribeños que están secuestrados en Estados Unidos. Es un caso grave, muy grave, y nosotros estamos actuando. Grupos de abogados, defensores de derechos humanos están actuando en la justicia de Estados Unidos. Ojalá la justicia de Estados Unidos, ojalá con el favor de Dios, pronto dicte una medida para regresar a los brazos de su madre a esta niña secuestrada. ¿Habrá justicia en Estados Unidos? Se pregunta el planeta Tierra. ¿O en Estados Unidos se habrá impuesto una dictadura de extrema derecha? Se pregunta el pueblo de Estados Unidos. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, su programa En la Balanza por la televisión de la familia. Hoy tenemos como invitado especial al abogado penalista, además doctor en Derechos Humanos, Francisco Artigas, que nos acompaña para hablar este tema que asoma el video en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con muchísimo compromiso denuncia ante el pueblo venezolano, ante el mundo, lo que está ocurriendo, lo que ha venido ocurriendo con los migrantes desde que empezó la guerra económica hasta este momento en el que inclusive podemos observar crímenes tan terribles como el secuestro de una niña de 2 años, niña venezolana, hija de padre y madre venezolanos, que se encuentra retenida, secuestrada por el gobierno de Estados Unidos. Bien, doctor Artigas, el presidente de la República, y como lo hemos dicho, los que somos activistas de derechos humanos, los que estamos, digamos, siempre en la denuncia de los actos contra las normas internacionales, contra las normas también internas, hemos dicho que el tema de los migrantes ha sido un gran negocio, por un lado, ciertamente, el caso como lo señala el presidente, los coyotes que se dedicaron a la trata de migrantes, ¿okay?, que es una particularidad de la trata de personas, que cobraban por hacerlos transitar hacia Estados Unidos, producto de la guerra económica, por supuesto, esta migración inducida. Y luego hemos visto cómo han ido esos mismos migrantes sufriendo, digamos, siendo sujetos de otros delitos de lesa humanidad. Yo quisiera conversar con usted y que me diera su opinión sobre la situación de los derechos humanos, porque ciertamente el presidente y otras autoridades denuncian el secuestro, pero el secuestro es un método. Realmente aquí lo que estamos es un delito de genocidio, delitos de lesa humanidad. El secuestro, aunque en sí mismo es un delito, en esto configura un método, uno de los procedimientos que utilizan para causarnos mucho daño al pueblo venezolano, porque esto va dirigido a la nación venezolana, a la familia venezolana, al pueblo venezolano, como igual están dirigidas las medidas coercitivas. O sea, hay un genocidio en desarrollo en el cual se inserta estos actos contra la familia, la dignidad de los venezolanos. Sí, buenos días, Olga, buenas tardes. Bueno, realmente es cierto, existe una serie de violaciones producto del desconocimiento del derecho internacional, de una gran hipocresía en el tratamiento que se les dan a las normas del derecho internacional.
Para ello es importante recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos fue presentada por el Estado estadounidense como un arma, como un instrumento para someter a los otros países. Nunca hubo dentro de esa nación y dentro de los promotores y creadores de ese cuerpo normativo la intención de una verdadera defensa de los derechos humanos. Solo hubo la intención del control, del dominio de los pocos países, los 54 países que suscribieron inicialmente esa Convención Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, se han abrogado una especie de papel de tutores de quién respeta o quién no respeta los derechos humanos a su criterio. No obstante, ellos bajo ninguna circunstancia son respetuosos ni del derecho internacional de los derechos humanos, ni de ninguna otra norma del derecho internacional, solo hablan de un ideario de el derecho internacional basado en reglas, pero reglas que son impuestas por ellos, reglas que incluso son derecho interno de los Estados Unidos y que pretenden aplicar a los otros estados. Todo esto que se está denunciando de la niña Maykelis y del conglomerado de migrantes venezolanos y de otros países del mundo no es más que la cobertura de un número importante de intereses norteamericanos. En la medida que a ellos les sirvió para atacar políticamente al gobierno venezolano, utilizaron a las personas para promover una inmigración económica indiscriminada, utilizando varias etapas. Una de ellas fue el cobro de grandes cantidades de dinero, si nos referimos a la pobreza que caracterizaba a estos emigrantes por ser emigrantes económicos. Sin embargo, hicieron el sacrificio de vender sus bienes, sus casas, sus vehículos, sus enseres, para pagárselos a estos que tú denominas y que el presidente denomina coyotes, y que luego fueron abandonados sin ningún tipo de protección en los Estados Unidos. Ahora ellos mismos, estos mismos coyotes, y que cuando digo ellos mismos, me estoy refiriendo a coyotes, a líderes de la oposición venezolana bien conocidos. Está el señor Julio Borges, por ponerte un ejemplo, que nos llamó plaga de América Latina, que nos llamó una infección contagiosa, que íbamos a perjudicar a los pueblos de América Latina. Imagínense si ese es un líder político que se supone aspira a tomar el poder en el Estado venezolano, ¿qué podemos esperar nosotros los venezolanos de una persona que nos ataca como nación? De allí viene otro elemento, un ataque indiscriminado al pueblo venezolano. Por el solo hecho de ser venezolano, se nos está discriminando, por el solo hecho de ser venezolano, se nos está tratando con saña, se están cometiendo delitos, persecuciones por el solo hecho de ser venezolano. Esto quiere decir que hay una persecución a la población venezolana y eso es un delito de lesa humanidad. Eso es importante porque, digamos, la consigna, digamos, nuestra de los defensores de derechos humanos sería, no es un secuestro, es un genocidio, porque es que va más allá, no es solamente el secuestro de migrantes venezolanos en un centro de concentración en El Salvador, el secuestro de la niña Maykelis y de seguramente varios niños que todavía a lo mejor no han sido denunciados, pero ha sido una práctica de Estados Unidos secuestrarle a las personas que deportan a sus hijos. O sea, eso ha sido denunciado en el otro gobierno, incluso de Trump, el primer gobierno de Trump también fue denunciado que estaban enjaulados los niños que le retiraban a las familias migrantes que eran deportadas a México, a El Salvador, en fin, o sea, no es algo nuevo en la conducta criminal de Estados Unidos, pero en el caso de Venezuela, sí podemos decir, dentro del tipo delictivo
tipo internacional del genocidio, que se están dando todos los elementos para configurar el tipo genocidio. Sería bueno que usted nos lo explicara, porque el pueblo venezolano tiene que tener conciencia de que Estados Unidos está cometiendo delitos de lesa humanidad y que están cometiendo delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma, y que esto forma parte de un conglomerado de acciones que tienen un fin, que es exterminar al pueblo venezolano, causarle un máximo sufrimiento para que nos veamos obligados, según ellos, a querer cambiar el sistema de gobierno para que ellos nos impongan un gobierno que ellos quieren. Háblenos un poco por qué podemos hablar de genocidio, por qué estamos hablando y denunciando ante el mundo que se están cometiendo delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Sí, es correcto lo que usted acaba de afirmar, doctora Olga. El tema, nosotros las teorías del derecho penal tienen una figura que se llama concurso ideal de delitos. Y esta figura se materializa cuando, para lograr un objetivo delictivo de mayor envergadura, cometemos una serie de delitos en el curso de estos hechos. El caso del secuestro, el caso de la extorsión, el caso de la discriminación, el caso de la violación de derechos de los inmigrantes que están contemplados en convenciones y tratados internacionales, el caso de la violación de los más elementales y fundamentales derechos humanos que están contemplados en distintos tratados y acuerdos internacionales, no es más que una metodología, no es más que la instrumentalización para la comisión de un delito de mayor entidad. Y este delito de mayor entidad, que está contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma, es lo que se llama delito, de uno de los delitos de lesa humanidad. Ese delito de lesa humanidad se viene cometiendo de forma sucesiva, subsecuente, sistemática, contra una nación. La persecución de una nación por el solo hecho de pertenecer a una población determinada. Eso es lo que está calificado en uno de los numerales del artículo 6 del Estatuto de Roma. Inclusive, doctor, bueno, ya vamos a tener que ir a un corte, pero lo último, este manejo de listas, de terroristas, de calificar a los venezolanos como miembros del Tren de Aragua para justificar estos actos delictivos, también, digamos, ha sido prohibido por el derecho internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas ha reiterado que las listas unilaterales en las que tú calificas de terroristas o de organizaciones de crimen transnacional a un grupo es considerado también una medida coercitiva y es considerado también digamos, uno de estos elementos que configuran un delito de genocidio. En el caso de la niña Maykelis, que además es nuestra niña venezolana, a sus padres los acusaron de formar parte del Tren de Aragua para justificar el secuestro y la deportación de esta familia, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Porque es bueno que aclaremos que se nos ha engañado con el tema de calificar a los venezolanos como parte de una organización criminal, ahora transnacional, según ellos. Sí, una acusación que, por cierto, sin ningún tipo de fundamento, porque la fundamentación de las acusaciones a una persona como delincuente deben resolverse en la vía jurisdiccional. Existe el principio de presunción de inocencia, los principios del derecho a ser escuchado por un juez y a ser puesto ante un juez imparcial, de tal manera que no sean los organismos políticos los que tomen la decisión de juzgar o acusar a alguien. Acusación esta que además ha sido hecha a través de los medios de comunicación, a través de voceros políticos del Estado estadounidense y no de jueces. Todo lo contrario, hay decisiones de jueces de los Estados Unidos
que han sido dictadas en favor de estos ciudadanos que ahora podemos catalogar como perseguidos del Estado norteamericano por el hecho de ser venezolanos. Ahora, estos jueces han sido sancionados por el hecho de tomar decisiones, con lo cual hay un precedente grave para el derecho estadounidense, que es el irrespeto a la autonomía del Poder Judicial, y con ello se da al traste de varios principios que ellos han tenido como columna vertebral de su derecho interno, que es la Judicial Revision y el Checks Balance. Esos elementos que le dan fortaleza a la República han sido vapuleados con las políticas antijudiciales que ha venido tomando el gobierno del señor Trump, el gobierno de los Estados Unidos y todo su gabinete. Gracias. Nos vamos a tener que ir a un corte y seguimos conversando con el doctor Francisco Artigas en el siguiente segmento. Continuamos en La Balanza conversando con el doctor Francisco Artigas, penalista, además doctor en Derechos Humanos, es vicepresidente de Fundalatin, que es la única organización con estatus consultivo ante Naciones Unidas venezolana, ¿no?, en materia de derechos humanos. Doctor Artigas, ciertamente esta situación contra los venezolanos ha meritado que las organizaciones de derechos humanos, las verdaderas organizaciones de derechos humanos, las que no están financiadas para instrumentalizar los derechos humanos en contra de los pueblos y de las luchas populares, se han venido manifestando con el tema de las medidas coercitivas, la denuncia y condena ante el Consejo de Derechos Humanos, ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos. En este momento también ha habido gran solidaridad de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, porque este caso, que no es la primera vez que ocurre en Estados Unidos, ocurrió, por ejemplo, recuerdo con el niño Adrián de Cuba, ¿te acuerdas de ese caso? Que durante años todas las organizaciones exigieron el retorno de Adrián a Cuba. Ahora asumen, digamos, que la solidaridad con el caso de la niña Maykelis Espinosa y con sus padres, por supuesto, y con el pueblo venezolano que sufre igualmente esta situación. Fundalatin ha sido una de las organizaciones precisamente que ha sido muy activa en la denuncia y la condena de las violaciones de derechos humanos contra el pueblo venezolano, contra la nación venezolana. En este momento, supongo yo también que ustedes están preparando en este momento el informe, todas las actividades que ustedes realizan ante Naciones Unidas en relación a defender con contundencia la situación de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador, también el caso de la niña. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la situación de la trata de personas en la que está incurriendo también Bukele? Ustedes lo van a denunciar como trata de personas, lo que está ocurriendo en el SECOT, en el Centro de Concentración Salvadoreña. ¿Hay posibilidad, cree usted, de que todas las organizaciones que están siendo solidarias con el caso de los migrantes venezolanos, el caso de la niña venezolana Maykelis Espinosa, puedan ejercer la presión suficiente como para que se le dé el nombre que corresponde a estos delitos de lesa humanidad? ¿O qué podemos esperar de los mecanismos de derechos humanos a nivel internacional? Sí, ya de hecho se le ha comunicado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
la posición de denuncia de Fundalatin en relación a el caso de las 258 personas que se encuentran detenidas en los centros de concentración de El Salvador, de la responsabilidad que tiene el presidente de ese estado como instrumento para sí, es una trata de personas, en tanto ese señor está cobrando para mantener detenidos a unas personas que no han tenido acceso a un juicio justo, que han sido acusados infamemente, que no han tenido derecho a la defensa y que están siendo juzgados mediáticamente sin que sin que se haga uso de su derecho a la presunción de inocencia, tal cual como lo establecía anteriormente. Con relación a la niña Maykelis, también Fundalatin se ha caracterizado por ser una organización defensora en especial de todos los derechos humanos, pero en especial de los derechos de los niños que han sido violados, tanto en su derecho a la salud como en este caso su derecho a la familia. Se le está conculcando el derecho a la familia a la niña Maykelis, se le está conculcando el derecho a la patria, se le está conculcando el derecho a la libertad. Entonces, Fundalatin sí, ya se está trabajando para la elaboración de un informe al Consejo de los Derechos Humanos. Ciertamente son muchas las convenciones en materia de niños, niñas y adolescentes que se están violando en relación a este secuestro de la niña Maykelis Espinosa. Sería bueno que nos comentara para tener conocimiento de cuáles son las referencias dentro del derecho internacional que han sido vulnerados en este caso de la niña Maykelis y de otros niños que además Estados Unidos, como dije anteriormente, suele secuestrar y separar de sus padres a quienes deporta de forma, además violando también convenciones internacionales que protegen al migrante. ¿Cuáles son las normativas? No se trata de enumerar taxativamente, pero tener una idea del derecho internacional que dice en este supuesto. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo que el derecho internacional se hizo frágil frente a la actuación de Estados Unidos? Sí. Es bien conocido por todos que Estados Unidos es el propiciador, el promotor de de casi todos los documentos y convenciones internacionales, tratados internacionales de derechos humanos. Pero luego, ¿qué hace? Que los estados lo firmen, él no lo firma. Y si lo firma, como pasó en el Estatuto de Roma, después no fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ellos se cuidan mucho en que todo el mundo respete los derechos humanos, que todo el mundo pueda ser juzgado por violación de derechos humanos, pero ellos, como no ratifican ninguno de los tratados, desde el punto de vista judicial, no pueden ser enjuiciados. Desde el punto de vista moral, de su doble rasero moral, sí pueden ser juzgados. Y ese es el juicio que tenemos que hacerle desde el punto de vista internacional. Tiene que haber condena de los organismos de los derechos internacionales, de los derechos humanos, perdón, porque los organismos internacionales, indistintamente de que un Estado no haya ratificado o que no haya aprobado ninguna de las convenciones, pues no se puede dejar que esos Estados se sustraigan y se conviertan en una especie de forajidos internacionales. En este caso, en este caso la Convención Internacional del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, que contiene una serie de normas que además están expresadas en nuestra Constitución porque fueron acogidas por el constituyente de 1999. Tenemos normas como el derecho a la nacionalidad, tenemos normas como el derecho a la familia, la prioridad del niño, niña y adolescente, que debió haberse considerado en este caso, en tanto el derecho a la familia, el derecho a vivir con sus padres, es un derecho sagrado de todo niño, de toda niña. De hecho, doctor Artigas, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en relación a este caso exigiendo
el retorno inmediato, la restitución inmediata de la niña Miquelis a sus padres. Eso es parte de lo que nosotros como Estado podemos lograr. El problema es que estamos ante un forajido, estamos ante un Estado forajido que ataca a las naciones con una actitud fascista, neonazi, y que es muy difícil que se logren los objetivos de la defensa y la protección de nuestros migrantes en general y de la niña Miquelis, pero hay que hacer hay que hacer todos los esfuerzos, los posibles y los no posibles también, porque nosotros tenemos que lograr que esa familia se reúna finalmente y que no vuelva a sufrir una situación como esta. Pero yo me pongo a pensar, porque usted está hablando de las conductas de Estados Unidos y uno se pone a recordar inmediatamente, por ejemplo, la Operación Peter Pan. O sea, recordemos que Estados Unidos, si algo ha hecho con los países que son objetivo de sus agresiones, es precisamente afectar el núcleo de la familia y tratar de extraer niños de alguna forma o secuestrar niños. Por ejemplo, en el caso de Cuba, a través de las ONGs, se llevaron niños cubanos a Estados Unidos, que eso fue lo que se conoció como la Operación Peter Pan. En el caso de Venezuela, también en algún momento algunas ONGs que fueron denunciadas en su momento también estaban trasladando ilegalmente, ONGs vinculadas a la extrema derecha venezolana, por cierto, como una forma de ir haciendo frágil el núcleo familiar, que es tan fundamental para la estabilidad de la República. Entonces, llevarnos a una situación con la guerra económica en la que había mucha fragilidad, movilizar una cantidad de personas con condición de migrantes fuera del país, profesionales fuera del país y niños fuera del país. Sí. Eso ha sido una constante de Estados Unidos cuando quiere, digamos que, someter, arrodillar a un pueblo que es digno. En este caso no le funcionó de la misma manera que le funcionó la Operación Peter Pan, visto que no le funcionó pese a toda una propaganda mediática de la cual inundaron al país. Posteriormente acudieron a una emigración inducida. Comenzaron con aquella propagandita que decía yo me iría demasiado y después fueron escalando en esa propaganda y haciéndonos padecer a través de las sanciones de grandes problemas económicos, de grandes falencias económicas que hicieron aparentar que era verdad toda esa propaganda. Y ello conllevó a que nuestros conciudadanos se fueran del país a buscar mejores oportunidades. Por eso es que lo denominamos emigrantes económicos. Esos emigrantes económicos ahora son víctimas de quienes los indujeron y bueno, ya vemos el caso que les quitaron a sus hijos, que están sus hijos secuestrados, pero con la intención malévola de causar sufrimiento a los padres, de causar sufrimiento a toda una ciudadanía, porque a todos nos duele Miquelis, aunque no sea nuestro hijo, pero cuando somos padres de todos los hijos del mundo, de todos los niños del mundo. Además que la característica de este tipo de delitos, que son formas de agresión, van dirigidos a la nación en general. Aunque afecta directamente a una familia, afecta la percepción que tenemos de nuestra realidad, la percepción que tenemos de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad. O sea, esto, igual que los crímenes de odio, porque es una expresión de odio, porque está dirigida contra todo aquel que sea venezolano, ¿ok? Esta campaña y estas acciones definitivamente quieren atacar el corazón del pueblo. O sea, van dirigidos al corazón del pueblo venezolano. ¿Qué decirle a los compatriotas que están tan preocupados como nosotros en relación qué nos sostiene para seguir defendiendo? O sea, es decir, las instituciones nuestras están haciendo todo lo que le corresponde para exigir a Estados Unidos el retorno inmediato y la restitución inmediata de la niña Miquelis a su familia y a su patria, porque ella es una niña venezolana por ser hija de padre y madre venezolanos.
Entonces, ¿qué decirlo? O sea, tenemos que confiar en nuestras instituciones porque ciertamente sentimos un poco bastante desesperanza con los organismos internacionales, pero hay que estar esperanzados en nuestras propias instituciones. Sí, bueno, la recomendación es creer y confiar en la institucionalidad venezolana que está, o sea, está trabajando, está haciendo, está ejecutando. Tenemos el ejemplo del Tribunal Supremo de Justicia que ya dictó una decisión sobre un procedimiento de restitución internacional para con la niña Maykelis. Tenemos al Ejecutivo Nacional también, que está realizando grandes esfuerzos para lograr que esa decisión sea ejecutada a través de la Cancillería. En fin, todas estas actividades van a tener un solo resultado, el logro del regreso de Maykelis. Pero además tenemos el plan Vuelta a la Patria, en el cual se están dando demostraciones evidentes de la preocupación del Estado venezolano por el regreso y la restitución del bienestar, de la vida de cada uno de nuestros ciudadanos, aunque en un momento hayan decidido irse. Decidieron irse por engaño, pues nosotros tenemos que recogerlos, traerlos a la patria y volverle a dar las oportunidades que siempre ha dado Venezuela, no solo a los ciudadanos venezolanos, a los ciudadanos extranjeros que vinieron a buscar cobijo cuando fueron perseguidos en sus países de origen. Nosotros los protegimos, le dimos cobijo, sí, le dimos y hasta riquezas. La distribución de la riqueza del Estado venezolano fue en una cantidad importante drenada hacia esos ciudadanos extranjeros. Ahora nosotros somos víctimas de ataques por el solo hecho de haber migrado. Sí. Pero no nos va a cambiar eso nuestra forma de ser. Nosotros seguimos recibiendo amorosamente al migrante y seguimos siendo lo que hemos demostrado siempre, un pueblo solidario y amoroso. Tomamos un corte y seguimos el próximo segmento con el doctor Francisco Artigas. Cada 9 de mayo, Rusia se detiene. Las calles se llenan de banderas, flores, tanques y memoria. Ese día no es uno cualquiera, es el día de la victoria, el día en que, en 1945, la Alemania nazi se rindió ante la Unión Soviética. Un día que marcó el fin de una guerra y el inicio de una herida que nunca cerró del todo. Moscú se transforma en un escenario monumental. Desfiles militares con miles de soldados, carros blindados, misiles. Y los veteranos, esos pocos que aún caminan, son tratados como héroes vivientes. Los cielos se iluminan con fuegos artificiales, pero en el aire también hay silencio, respeto y orgullo. Para Rusia, la Gran Guerra Patria no fue solo una batalla, fue una lucha por la supervivencia. Más de 20 millones de soviéticos murieron. Por eso, el Día de la Victoria no es solo celebración, es duelo, homenaje y una forma de recordar que la paz se pagó muy caro. En un mundo que olvida fácil, Rusia recuerda fuerte, porque para ellos, el 9 de mayo no es pasado, es identidad. Retornamos en la balanza conversando con el constitucionalista, penalista y también vicepresidente de Fundalaten que nos acompaña hoy. Estas actitudes que venimos denunciando de los casos contra Venezuela, agresión contra Venezuela, no son más que conductas propias del fascismo, conductas típicas que encontramos en los grupos neonazis o en el nazismo alemán, que encontramos también en el sionismo. Tienen elementos constitutivos cada una de esas expresiones comunes: el supremacismo, el desprecio por el diferente,
el priorizar el mercado sobre las necesidades humanas, el mercantilizar a los seres humanos, o sea, son elementos comunes de este gran flagelo de la humanidad que en este momento estamos conociendo como nuevas expresiones neonazis, neofascistas y sionistas a nivel internacional. Frente a todo esto, es necesario hacer un homenaje, digamos, que a la gran lucha histórica que tuvo el pueblo soviético, hoy Rusia, frente a esta gran amenaza contra la humanidad, que era el avance del nazismo a través de Europa, expandiéndose por el mundo entero. Fue la Unión Soviética, aunque los libros de historia venezolanos no lo reconocían como tal, y muchos libros de historia no lo reconocen como tal, quien detuvo a estos criminales alemanes y quien garantizó la paz. Estamos cumpliendo ya 80 años, vamos a cumplir, de la victoria del pueblo ruso sobre el nazismo europeo. ¿Qué tenemos que decirle a la familia venezolana respecto a esto tan importante? Porque lo conmemoramos con mucha ilusión, porque gracias al pueblo soviético, al ejército patriota soviético, hoy estamos aquí. Hubiese avanzado el nazismo de una manera descomunal y hubiese arrasado con todo. No estaremos ahora contándolo de la manera que estamos contando, porque seguramente muchos pueblos de la humanidad hubiesen sido sometidos y hubiesen sido exterminados. Sí, bueno, yo considero que lo que hay que decirle al pueblo venezolano es la verdad de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Hay dos etapas de verdad que pueden comenzar a escudriñarse, como peinando la historia a contrapelo, como decía Walter Benjamin. Es el hecho de que, en primer lugar, ¿quiénes provocaron la Segunda Guerra Mundial? Que no es solo Hitler el culpable, que existen otros actores industriales, políticos, que les interesaba destruir a Rusia como enemigo del ideológico. Porque lo que tú acabas de decir en el tema de que no aceptan la idea del otro, de que son racistas, de que desprecian al ser humano al no pertenecer ni a su idea ni a su raza, el famoso elemento árido que pretendieron introducir para justificar la supremacía del Estado alemán. Pero no estaba solamente Alemania, allí hay elementos que promocionaron la guerra, que fueron atacados después por Hitler, es otra cosa, pero ellos también promocionaron la guerra. Como Italia, Francia. Italia, Francia, Inglaterra sobre todo. El gran promotor de la guerra fue Inglaterra. Así es. Eso no nos lo cuentan los medios de comunicación. Hay otro elemento fundamental que debemos decir. Rusia perdió 26 millones de ciudadanos en esa guerra, de los cuales 15 eran militares y 9 millones eran ciudadanos civiles, víctimas de las atrocidades cometidas por esa supremacía pretendida alemana contra el pueblo ruso, porque siempre han querido tomar Rusia. Rusia ha sido siempre su ambición por sus riquezas, por sus grandes espacios naturales, y siempre han pretendido tomarlo como tomaron América Latina para hacerse de las riquezas naturales de la misma. Pero en aquella oportunidad también había un elemento y un factor preponderante, que era que Rusia era comunista y querían atacar a Rusia por la diferencia de ideas. Esa es una actitud evidentemente fascista. Rusia los venció, Rusia los contuvo en Stalingrado y después se vino con su arremetida y tomó Berlín. Luego que Rusia toma Berlín, pretenden los aliados, mediante la declaratoria del famoso día aparecer como victoriosos, pero no. O sea, ninguno de ellos, en comparación con la cantidad de víctimas y de sacrificio hecho por el pueblo ruso, tiene comparación. Estados Unidos sí, tuvo y tampoco tiene comparación con las victorias. Cerca de 600 victorias
tuvo en el avance contra el nazismo la Unión Soviética. Los aliados tuvieron ciento y tantos victorias nada más. O sea, fue mínima las victorias en la lucha contra el nazismo de los aliados. Y destrozó al ejército alemán, al grueso, al poderío, al mayor poderío del ejército alemán, lo destrozó Rusia sola. Mientras que los aliados pelearon con facciones del ejército y por eso fue que tuvieron pocas pérdidas, porque toda la fuerza del ejército alemán fue dirigido a Rusia. Y además hay que decirlo, el caso de, como tú bien dices, la mayoría de los asesinados en esa guerra fueron precisamente soviéticos, no solamente militares sino civiles, y muchos de ellos murieron en los campos de concentración, al igual que los judíos pobres, pues los judíos ricos, sionistas, no fueron tocados, sino que se acordó su reubicación. Allí claramente se puede deducir un acuerdo de factores sionistas de mucho dinero que, digamos, sacrificaron al pueblo pobre judío porque muchos de ellos eran comunistas o tenían ideas marxistas, tenían ideas, digamos, de ideas socialistas, ¿ok? Pero lo cierto, doctor Artigas, que entre las cosas que tenemos que comentar aquí es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, la verdadera historia, lo que realmente ocurrió, el de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, porque este flagelo contra la humanidad está tomando fuerza. Lo vemos con el sionismo atacando y exterminando al pueblo de Gaza, a los niños de Gaza, que la comunidad internacional no puede contener, que la Corte Penal Internacional dicta una orden de aprehensión contra Netanyahu, que es un criminal sin precedentes, y él va a Europa y no pasa nada, nadie lo detiene, no pasa nada. Cuando es un crimen atroz, televisado, está en todas las redes sociales, todos podemos ver la atrocidad de las masacres al pueblo de Gaza que está cometiendo el sionismo y no pasa nada. Estamos viendo cómo incluso hay partidos políticos fascistas, neonazis, por ejemplo, en Venezuela lo hemos vivido. Vente Venezuela es una organización que tuvo fines no políticos, porque no se puede decir fines políticos, aquí no son organizaciones, son organizaciones criminales que estaban aliadas con partidos como Likud, partido sionista israelí, o sea, tienen una naturaleza y unos objetivos de corte fascista, sionista, objetivos contra la humanidad. Y si nosotros no levantamos la voz, no enseñamos a nuestros hijos cuál es la verdad del mundo, cómo desenmascarar a los medios de comunicación, a estas narrativas comunicacionales contra Rusia, contra China, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, nosotros vamos a perder la próxima guerra, que es una guerra de exterminio. Si los nazis, los sionistas, los fascistas siguen creciendo en espacios de poder, van a exterminar al resto de la humanidad. Sí. Mira, so pena de que me llamen antisemita, que no lo soy porque soy católico cristiano, a carta cabal. Debemos aclarar que quienes se prestaron para el exterminio de los judíos pobres fueron los mismos judíos sionistas que estaban detrás del financiamiento de Hitler. O sea, eso no es casual. Entonces, es una lucha de clases de la burguesía contra los pobres, que fueron esta vez contra los pobres judíos. Sí, 6 millones de judíos es el número que se estima, pero que los utilizan como justificación para ellos seguir haciendo los demanes que hacen en Israel, en Palestina. Entonces, son los mismos que exterminaron a los judíos pobres los que están exterminando a los palestinos. Son los mismos sionistas, son los mismos financiadores, son las mismas creencias y las mismas apetencias de poder económico mundial las que están detrás de todo ello. Por eso es que, doctor Artigas, ciertamente, pues de alguna manera, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la victoria
del ejército patriota soviético sobre los nazis, pues el derecho internacional fue desarrollando, nos quedan 2 minutos, me está diciendo el director, estamos en vivo, fue desarrollando una cantidad de instrumentos internacionales precisamente para minimizar el impacto de estos flagelos contra la humanidad, crear instrumentos y mecanismos para la defensa frente a estos flagelos, crear conciencia de los derechos humanos, pero como tú bien dices, derechos humanos ¿para quién? Con instrumentos ¿para qué? ¿No? Ciertamente ha sido muy utilizado contra los pueblos y contra los pueblos que buscan además su liberación, contra los pueblos en resistencia. Pero ciertamente, aunque es frágil el derecho internacional, aunque es frágil el sistema de Naciones Unidas tal como lo estamos observando, nosotros tenemos que seguir, digamos, fomentando de alguna manera, primero que haya transformaciones dentro del sistema internacional, que haya una refundación del sistema internacional, pero que haya también conciencia patriota en nuestros venezolanos y conciencia universal de lo que estamos enfrentando. O sea, no es solamente lo que vive Venezuela contra, digamos, en defensa de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, sino también lo que está viviendo Palestina, lo que vive Yemen, lo que ha vivido Irak, lo que ha vivido Libia, lo que ha vivido Afganistán, lo que viven los pueblos del mundo que son sometidos por estos fascistas, imperialistas, muchos de ellos sionistas, y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, nosotros hoy más que nunca, gracias a la revolución bolivariana, gracias a la resistencia del pueblo venezolano, al momento histórico en que nos encontramos, tenemos que elevar muchísimo el nivel de conciencia porque esto va muy rápido. O sea, Trump recientemente decía que ahora quiere crear un paraíso en la Franja de Gaza sobre la sangre de miles de niños masacrados. Tenemos que redondear, nos dicen, pero quiero su opinión final. Es decir, va muy a prisa el fascismo, va muy a prisa el sionismo, va muy a prisa el imperialismo por exterminar a los pueblos y por acabar con la conciencia que nos queda y la resistencia que nos queda por la naturaleza que tienen nuestros pueblos y nuestras dignidades. ¿Qué podemos decirle a la familia venezolana en ese sentido? Sí, los derechos humanos, y debemos decirlo, no fueron creados para nosotros, no fueron creados para los venezolanos, no fueron creados para los latinoamericanos, fueron creados para los ciudadanos blancos, protestantes y anglosajones. Esos son los objetivos de los derechos humanos cuando se crea la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Pero decimos, sí, hay un avance, pero nosotros tenemos que hacer valer esos derechos ante cualquier organización internacional, indistintamente de esa intención de dominio que fueron los que motivaron la creación de esos derechos. Tenemos que tomar conciencia, sobre todo mucha conciencia, de cuáles son los objetivos de dominio que tienen los imperialistas para no caer en sus jugadas mediáticas, para no caer en las jugadas de las redes sociales, que son las que están utilizando para envenenarnos la mente, para alienarnos y hacernos desprovistos de todo tipo de conciencia social, política, ideológica. Gracias, doctor Francisco Artigas, gracias a Fundalatin también por siempre tener presente la defensa incondicional del derecho del pueblo venezolano, de los pueblos que sufren en el mundo, de los pueblos oprimidos. Gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos el próximo martes en La Balanza.